Gracias por esperarnos. Hablemos a esta hora sobre economía. En las últimas horas, el presidente de la calle Pou, en esa recorrida que hizo por la Expo Prado, habló, por ejemplo, sobre el tema de la economía. Él decía al mandatario que este gobierno buscó cuidarle la economía, no gastar y cuidarle también el bolsillo a los uruguayos. Bueno, pero esto realmente se refleja si vemos los precios de la canasta de consumo. Nuestro periodista especializado en economía, Federico Comesaña, estuvo en BTV Noticias, edición mediodía, analizando el impacto de la inflación y los precios. Vamos a analizar un poco la inflación y vamos a ver, sobre todo, detenernos en analizar dentro de la canasta de consumo cuáles son los rubros que están subiendo más, subiendo menos y ver algunas perspectivas. La inflación, si vemos en la primera placa, es la variable estrella a nivel macroeconómico que tiene para presentar el gobierno. ¿Por qué? Porque es una de las que más ha cambiado y a favor en los últimos tiempos. Si vemos los registros, ya van más de 15 meses consecutivos donde la inflación está dentro del rango meta. Eso es una novedad, es un periodo récord desde que a principio del siglo la inflación empieza a tener un rango objetivo como guía de la política monetaria, y lo que vemos hoy es una estabilidad de la inflación en el entorno hoy en un 5,6%. Fue menos, estuvo en 3,7%, luego subió, y estos meses en particular, julio y agosto, donde había un riesgo de que la inflación volviera a subir por encima del rango meta, que es la franja que está entre el 3 y el 6%, con una inflación por encima de eso, bueno, no pasó, porque de hecho hubo rubros que amortiguaron ese aumento y se logró mantener. Y vamos a ver que la perspectiva es una inflación dentro de la meta. Pero como en toda canasta de bienes y servicios, en canasta de consumo, que es la que da forma al costo de vida, no todo sube de la misma manera. Entonces vamos a analizar en esos rubros qué es lo que está subiendo más y qué es lo que está subiendo menos, con una perspectiva ya de un año, ver en los últimos 12 meses qué es lo que está pasando. Y acá tenemos lo siguiente, tenemos por un lado lo que más sube, que es la educación. La educación está subiendo un 8,1%, transporte y salud también son rubros que suben por encima del 7%, es decir, por encima de ese 5,6% que era la totalidad de la canasta. Educación es un rubro muy particular porque es un rubro donde la ecuación de costos de las empresas que brindan este servicio está muy, pero muy cargada de sueldos. Es decir, la dinámica salarial es la que está llevando, a veces con cierto retraso, a los precios al consumo. Suben los salarios y los colegios no tienen otra que subir las matrículas, subir los costos e incluso adelantarse un poco a lo que va a pasar con la inflación. Eso hace que en un momento en el cual los salarios suben por encima de la inflación, en un momento de recuperación salarial, bueno, tiene sentido que estos rubros que se llaman rubros no transables, que es decir, que no compiten con el exterior, fijen sus precios muy en línea con lo que pase con los salarios. En la otra punta tenemos el rubro de la vestimenta, que si ven, tiene una caída de 6,1% en los precios en el último año. Y esto no viene aislado, no es coyuntural, porque el año pasado ya hubo una caída de un 4% en los precios de la vestimenta en general. Es decir, en los últimos 2 años la vestimenta cae un 10%, y si además tenemos en cuenta que todos los rubros en promedio suben, en términos reales, es decir, descontando el efecto de inflación, tenemos una caída en el precio de la vestimenta de un 18% en 2 años. ¿Hay alguna explicación de fondo de ese número? Bueno, ahí podemos ensayar alguna hipótesis. Tiene que ver quizás con cambios en el mercado de la vestimenta en el mundo, pero sobre todo en Uruguay, donde primero cambios de tendencia, sobre todo lo que se llama el fast fashion, es decir, ropa más barata, pero con una rotación
rotación mucho mayor que hace que, bueno, sí, la gente en promedio pague menos por la ropa que consume. La incursión de varias marcas internacionales que traen ropa de esas características, donde sensiblemente son más baratas que, entre otras cosas, la producción nacional o producción, quizás ropa de marca, que antes quizás ocupaba un porcentaje mayor del mercado. Perdón, se me viene el mercado chino y su expansión, ¿no? También. Y que no tiene solo injerencia eso. sobre fabricación local muchas veces, Exactamente. con mayor peso incluso. Y el mercado chino también, y no solo el mercado chino, sino el acceso que tienen los uruguayos a la compra por internet online, en el resto del mundo, hace que las empresas locales, no solo, los locales comerciales, no solo compitan con la tienda que está en el mismo shopping o la que está a 2 cuadras, sino también con los grandes portales de venta internacionales, que en su momento era Amazon mirando a Estados Unidos, pero que crecientemente empiezan a aparecer las opciones chinas, donde los grandes, se llaman los grandes dragones del e-commerce, como es el caso de Temu, por ejemplo, o AliExpress, que son tiendas que directamente conectan los saldos de fábrica o a las fábricas chinas y asiáticas con el consumidor final de países como Uruguay. Y eso implica una competencia muy grande, sobre todo en precios, que obliga a recortar los márgenes o a repensar muchas veces el origen del producto que va a traer la tienda local. Esto repercute obviamente en menores costos y en menores precios para la canasta de consumo de los uruguayos. Entre medio tenemos otros rubros: recreación y cultura, que sube poco, sube un 3%, vivienda y servicios, que sube un 4%, cuidado personal un 5%, muebles y artículos del hogar un 5%, y esto tiene mucho que ver con un dólar que sube poco, entonces los productos importados tienden a subir poco también, y del otro lado, entre los que más, por debajo de la educación, está el transporte, la salud, los servicios financieros, restaurantes y alojamientos, y después el rubro quizás más importante por lo que implica en la canasta de consumo, que es alimentos y bebidas, que está subiendo a un 6,4%. Sube un poco por encima de la inflación, no está subiendo demasiado, pero sí ya un poco por encima de la inflación. Es un rubro fundamental, pensando sobre todo en las políticas sociales, porque el grueso del gasto que hacen las familias de menores ingresos está dentro de este rubro, y es de los más relevantes. Entonces, por eso es que también hay que tener en cuenta ese fenómeno. Si vemos por último las proyecciones, ¿qué se espera de la inflación para adelante? Decíamos, una inflación dentro de la meta. Esto es la mediana de respuestas a la encuesta del Banco Central, que hacen más de 20 consultores económicos, y lo que ven para adelante en la mediana de los casos es una inflación que termina este año en 5,3, un poco por encima del 5,1 del año pasado, después sigue a 5,8 en 2025 y 5,7 en 2026. Estas expectativas se fueron moderando en los últimos tiempos, y hoy ya hay una curva completa hacia adelante que está dentro del rango meta, y eso genera, digamos, buenas expectativas, pensando en lo que va a ser el escenario que reciba en materia inflacionaria la próxima administración. Ahí tenían entonces parte de este análisis de Federico Comesaña. Lo que sí queda claro, según él mismo explicó, todas las paramétricas indican que la inflación va a continuar dentro del rango meta, incluso en el próximo periodo de gobierno. Si ustedes quieren ver esta columna de forma completa, tienen que visitar nuestras redes sociales. Pueden entrar en Facebook, pueden entrar en nuestra cuenta de X, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde se suben todos los contenidos que día a día compartimos a través de la pantalla de BTV. Síganos y compartan nuestra programación. Hacemos la última pausa. No se vayan, que aún quedan más noticias.